Saludos, mi estimado colega y alumno, quien te habla, el criptocontador Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Continuamos con nuestro tutorial para la preparación de la declaración definitiva de impuestos sobre la renta persona jurídica, forma DPJ 99026. Y lo hacemos con los datos que nos suministró nuestro contribuyente especial, GIDE Comercial, Compañía Anónima. Y vamos a comenzar evaluando sus ingresos. Pero antes quiero compartir contigo un archivo que he preparado en el formato Excel, donde he trasladado todos los datos que nos suministró nuestro contribuyente especial, para así poder calcular y evaluar cada una de las partidas en nuestra conciliación fiscal. Acompáñame. En el formato Excel he creado varias hojas para poder desarrollar nuestro ejercicio práctico y que nos sirva como tutorial para futuras consultas a nuestros colegas, alumnos, compañeros. En él podrás visualizar en la primera hoja, una hoja que está identificada con el nombre de datos, los datos que específicamente nos suministró nuestro contribuyente especial, GIDE Comercial, Compañía Anónima, donde podemos visualizar los ingresos, los costos de venta, los gastos operacionales y las notas que nos ha suministrado con relación a los estados financieros y movimientos que realizó en su actividad económica. En la parte derecha de nuestros datos te agrego lo que es la base legal de cada una de las partidas que vamos a evaluar. Base legal apoyándonos en nuestra ley de impuestos sobre la renta del año 2015, donde te muestro los artículos básicamente que debemos consultar para verificar el importe del ingreso, los costos, los gastos operacionales, que según nuestra administración tributaria, el legislador en nuestra ley de impuestos sobre la renta considera ingresos o disponibles para ser grabados. También te muestro el reglamento que hoy en día podemos decir que está falta de actualización, porque después del año 2003, que es el reglamento que hoy en día está vigente, septiembre del 2003, se han realizado una serie de actualizaciones o reformas sobre la ley de impuestos sobre la renta, y que bueno, debemos nosotros verificar el reglamento y ver si también está cónsono con las actualizaciones o reformas que se han incorporado en la ley de impuestos sobre la renta. En otra hoja que está identificada en nuestro archivo de Excel, HDT, que es una hoja de trabajo para poder nosotros realizar o efectuar nuestra conciliación fiscal, es decir, vaciamos todos los datos según la contabilidad que nos ha suministrado nuestro contribuyente especial GIDE Comercial, Compañía Anónima. Como les había indicado, en los requerimientos mínimos debemos tener los estados financieros. Estos estados financieros que están conformados por el estado de situación financiera, conocido también como balance general, nuestro estado de resultados, conocido como un estado de ganancias y pérdidas, nuestro flujo de efectivo, el movimiento patrimonial, un estado de movimiento patrimonial, y las notas revelatorias. Es importante contar con los estados financieros completos, porque de ellos vamos a obtener partidas que pueden generarnos una diferencia temporaria para efectos de nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados, BENIF, que no vamos a desarrollar en profundidad
en nuestro ejercicio, porque básicamente nuestro ejercicio lo estamos enfocando a los alumnos que se están iniciando en nuestro diplomado de asesoría tributaria y que tienen los aspectos básicos de lo que sería la tributación, ¿sí? Y lo que queremos nosotros, en lo particular, es que vayan tomando la práctica y tomando la normativa para poder aplicarla a lo que es el ámbito tributario. Bueno, les comentaba que en esta hoja nosotros colocamos los datos contables, saldo, contabilidad según los libros del contribuyente, verificamos que estos datos según contabilidad ven NIF. Aquí lo ideal es que esos estados financieros estén preparados por un contador público colegiado y él va a revisar que los saldos que le suministró la empresa cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero además va a preparar los estados financieros que nos van a permitir a nosotros poder preparar la declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Entonces es importante poder contar con el saldo de contabilidad según los principios de NIF, ¿sí? Para luego entonces nosotros como profesionales del área tributaria vamos a determinar qué partida según la ley de impuestos sobre la renta comparada con los principios de contabilidad generalmente aceptada me permite, comilla, identificar aquellas partidas que serán grabadas por el fisco según la normativa. Y en el caso de nuestros ingresos vamos a evaluar ese artículo número 1, el artículo número 5, el artículo número 16 de la ley de impuestos sobre la renta del año 2015. Y bueno, también pasamos a revisar nuestro reglamento del año 2003. En la hoja, fíjense, de nuestra conciliación de renta, vaciamos o colocamos todos los datos de nuestro estado financiero. Básicamente trabajamos con el estado de resultados. El estado de resultados básicamente es el que nosotros vamos a tomar para realizar la conciliación fiscal. Lógicamente hay datos que debemos verificar en nuestro estado de situación que van a originar algunas partidas temporarias para efectos fiscales, es decir, que van a originar diferencias en cuanto a lo que nosotros podemos considerar como ingresos, costos, gastos, que efectivamente me pueda reconocer a nivel fiscal como ingreso, costo, gasto. Entonces se pueden originar algunas diferencias temporarias en cuanto a nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que tenemos en contabilidad, versus lo que el fisco o la administración tributaria nos acepta como gravable, como deducible de la renta. Allí, como les decía, tienen el estado de resultado, básicamente los datos, donde, bueno, agrego algunos datos de cálculo para hallar las donaciones, lo que son topes, para poder comprobar, ¿sí? Hacer la comprobación de la tarifa que vamos a aplicar. Y bueno, decimos que en nuestra conciliación fiscal, partidas de conciliación, podemos tener algunas partidas que discrepan de nuestra contabilidad versus lo que nos indica la ley de impuestos sobre la renta. En una tercera hoja tenemos lo que sería la planilla, la forma DPJ 99026. Esta planilla que está vinculada a nuestra conciliación de rentas. Cuando digo vinculada es porque una vez que nosotros hallamos estos datos, automáticamente nuestra planilla se va a estar alimentando de esa información en su mayor parte,
otras nos tocará incorporarlo manualmente, pero nos permite tener los datos o ese impuesto determinado antes de ir al portal, y aquí abro comillas, portal clave usuario que debe manejar es el contribuyente. Nosotros sugiero no manejarlo, y en tal caso de aceptar incorporar datos y manejar la cuenta del usuario, le sugiero hacerlo con un requerimiento y una autorización para esto. Normalmente nosotros preparamos la información y la entregamos con un informe según la SEC 7, como les indiqué anteriormente, para que sea el contribuyente y su administrador quienes ingresen al portal del CENIAT y registren los datos que nosotros preparamos. Si la persona no cuenta con la capacitación, no cuenta con el saber del manejo del portal, bueno, es un trabajo especial que realizamos nosotros, donde efectivamente hay una responsabilidad por el manejo del portal, y lógicamente, bueno, se puede pactar en el contrato de servicio dicho manejo. En otra hoja tiene las tarifas. Aquí cuenta con las tarifas que se aplican a las personas jurídicas y las tarifas a personas naturales. En ella, como podrán visualizar, contiene el valor de la unidad tributaria con que vamos a declarar el ejercicio 2019 de nuestro contribuyente especial GIDE Comercial Compañía Anónima, quien tiene un ejercicio fiscal que coincide con el ejercicio civil, es decir, 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2019. Entonces, la unidad tributaria que vamos a utilizar para poder cuantificar el impuesto o determinar el impuesto a pagar será el de 50 bolívares el valor de la unidad tributaria. Acá le coloco, con esta última reforma, decreto, publicación que se hace en el nuevo valor de la unidad tributaria. Cabe destacar que, bueno, recibimos esta publicación en un tiempo donde a nivel mundial estamos padeciendo esta situación del coronavirus, pero bueno, hemos recibido ese ajuste en estos tiempos, y allí le incorporo el valor que nos va también a permitir preparar lo que sería nuestra declaración estimada, ¿no? Ahí abro comillas, declaración estimada para contribuyentes ordinarios. Recuerden que estamos preparando una declaración definitiva a un contribuyente especial, y los contribuyentes especiales tienen un calendario a cumplir y que además también generan unos anticipos de impuestos sobre la renta. Por tanto, la declaración estimada para los sujetos pasivos especiales, con la reforma que se incorporó en el año 2018 con ese decreto donde se incorporaban unos anticipos y se cambiaban los periodos para las declaraciones mensuales, quincenales, que ahora se hacen semanal. Entonces se incorporó lo que es el anticipo del impuesto sobre la renta, anticipo que se determina cuando el contribuyente realiza o prepara su declaración de IVA. Bueno, con esto he mostrado nuestra hoja de Excel, que nos va a permitir entonces evaluar cada una de las partidas según la normativa, según nuestra ley de impuestos sobre la renta, el reglamento, y nos apoyaremos lógicamente en los estados financieros que nos ha entregado nuestro contribuyente. Como les comenté, vamos a evaluar o vamos a comenzar nuestro ejercicio práctico evaluando los ingresos, y para ello nuestro contribuyente nos suministró
estos datos. Aquí tenemos lo que son las ventas nacionales, 459.375.000. Les indicaba que en el artículo 1, 5, 6 y 16 básicamente son los que me evalúan el ingreso, lo que son las ventas nacionales. El artículo 5 me indica en qué momento están disponibles esas ventas nacionales. Lo que nosotros podemos considerar 459.375.000 para efectos contables, puede ser que para el fisco no sea disponible, es decir, no me lo va a grabar totalmente. Pero para ello vamos a revisar qué nos indica nuestra ley de impuestos sobre la renta en el artículo 5, que les pido leer detenidamente, porque en este artículo número 5, en lo particular, en lo personal, se basa lo que sería la gravabilidad o la deducibilidad tanto del ingreso como del costo o gastos operacionales. Gravabilidad para efecto de los ingresos, si el fisco considera 100% una parte dependiendo de la operación o el tipo de ingreso, será gravable en un 100% o parcialmente. Leamos qué nos indica el artículo número 5 de nuestra ley de impuestos sobre la renta, según Gaceta Oficial Extraordinaria número 6210, emitida el 30 de diciembre del 2015. Los ingresos se considerarán disponibles desde que se realicen las operaciones que los producen, salvo en las sesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en varias anualidades. Casos en los cuales se considerará disponible para el cesionario el beneficio que proporcionalmente corresponda. Los ingresos provenientes de créditos concedidos por bancos, empresas de seguros u otras instituciones de crédito y por los contribuyentes indicados en los literales B, C, D y E del artículo 7 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley y los derivados del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles se considerarán disponibles sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable. Los enriquecimientos provenientes del trabajo bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas se considerarán disponibles en el momento en que son pagados. Bueno, aquí le podríamos también agregar la palabra cobrados, ¿no? Porque si estoy del lado de la persona natural, el trabajador, él está haciendo su declaración y bueno, si yo no cobré ese salario, entonces para mí no constituye una base, no constituye un ingreso que pueda entonces ser pechado, ser grabado con la tarifa número 1 en el caso de las personas naturales. En nuestro caso, en las ventas nacionales, podemos decir, bueno, que este artículo 5 me indica que este tipo de ingresos es grabado, se considera disponible para el fisco desde el momento en que se realizan las operaciones, ¿sí? Desde ese momento que se realizan las operaciones que lo producen. Entonces pues me indican los salvos, esas condiciones, ¿no? Para poder excluirlo. Pero entonces podemos decir que ese artículo 5 tiene o califica disponible el ingreso en tres supuestos: cuando se genera la operación, cuando se devengan o cuando se cobran o pagan esos ingresos, ¿sí? Entonces podemos estar hablando de tres tipos de disponibilidad a nivel fiscal. Bueno, nosotros evaluando los ingresos, les decía que todos estos datos nosotros los vamos a llevar a nuestra hoja de trabajo conciliación de rentas y decimos que estos son los datos contables, estos son los datos según los principios de contabilidad generalmente aceptados del NIF, que fueron preparados por un contador público colegiado, y aquí es donde comenzaría o estaría nuestro trabajo fundamental de determinar la renta, ¿no? En tal caso que haya renta, porque puede ser que nuestro contribuyente tenga pérdida como tal, entonces le toque
declarar, pero no pagar. Bueno, así entonces nosotros evaluamos el ingreso, como el ingreso de las ventas en el país son de 459.375.000, según la ley de impuestos sobre la renta, según para el fisco, el 100% es gravable. Pero es importante que ustedes revisar las notas, porque en las notas puede tener alguna acotación, alguna referencia con relación a ese ingreso, donde pueda originar, para efecto de nuestra conciliación, un ajuste o una reclasificación. Fíjense que aquí tienen la columna de ajuste y reclasificación, porque podríamos en nuestro ejercicio o cualquier otro cliente tener registrado a nivel contable un valor, pero resulta que según la revisión que nosotros hacemos o evaluación de las partidas, nos encontramos que hay una partida que está registrada como ingreso y no es un ingreso propiamente, y entonces tenemos que ajustarlo o reclasificarlo, ¿no? Entonces hay que estar muy atento también con las notas que se hacen al ejercicio. Revisando las notas, nos encontramos la nota número 4 y la nota número 5, que sí afectan a los ingresos. Es decir, la nota número 4, la venta de inmuebles, se realizó el 1 de julio de 2019 y se pagó el 0,5% por concepto de anticipo de impuesto por enajenación. El valor de costos, mejoras y registros no contiene el ajuste por inflación fiscal, debe hallarlo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, si hay que hallarlo o no hay que hallarlo. Tenemos el arrendamiento de inmuebles y de maquinarias, posee un contrato por 4 meses, de los cuales tiene 3 meses de vengado, al 31 de diciembre del 2019. Como podrán ver, tenemos la venta del inmueble, que se realizó el 1 de julio, ¿no? Entonces, continuamos nosotros evaluando nuestros ingresos. Vemos que la venta nacional no tiene ninguna nota, no hay algún tipo de ajuste o reclasificación que hacer. Lo evaluamos por el artículo número 1, el 5, el 6 y 16 de la ley de impuestos sobre la renta, que les invito por favor a revisar. Vamos a hacer nuestro tutorial un poco más práctico, más dinámico. Bueno, en este primer video me detuve un poco a leer el artículo de nuestra ley de impuestos sobre la renta, el reglamento, pero voy a continuar básicamente con nuestro ejercicio práctico y la lectura de nuestro artículo. Les pido que la realicen ustedes, que efectivamente vayan a la ley, al reglamento o alguna norma que yo les pueda citar en el transcurso del tutorial, y usted pueda alimentar y pueda desarrollar, pueda investigar, pueda aclarar en la norma dicho artículo. Entonces, como les comenté, los ingresos, como los costos y los gastos, nosotros los llevamos a nuestra hoja de conciliación de rentas. Así pasamos entonces a evaluar las ventas en el exterior, donde nos indica el ejercicio que son 153.125.000. Para efecto a nivel contable, no tuvo ningún ajuste, ninguna reclasificación. Para efecto fiscal, decimos que este tipo de ingreso para efecto fiscal es disponible desde el momento que se genera la operación. No me importa si no lo cobré, si cobré el 20%, si cobré el 30%. En algunos casos les voy a indicar que sí, me he encontrado un tiempo muchos de los contribuyentes colocaban en su declaración, porque ellos simplemente se autoliquidaban el impuesto. Probablemente algunos contribuyentes no contaban con personal calificado, no contaban con los recursos para contratar a un especialista, entonces realizan su declaración
simplemente llenando el formato, y entonces ellos evaluaban el ingreso y colocaban lo que no habían cobrado como una partida en conciliación, como decir ingresos contabilizados y no cobrados, que más adelante les voy a mostrar en la planilla, ¿no? Pero entonces, como no lo habían cobrado, disminuían la renta, y resulta que nuestro artículo 5, como les comentaba, indicaba o indica que ese ingreso para efectos fiscales es disponible desde el momento que se genera la operación, indistintamente que lo cobres o no lo cobres. Por lo tanto, nuestra venta en el exterior es 100% gravable. Pasamos a evaluar nuestras ventas de inmuebles. Estas ventas de inmuebles tienen un importe de 450 millones de bolívares. Nosotros colocamos en la conciliación, es decir, disminuimos el ingreso a 350 millones de bolívares. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, el artículo 5, que voy a leerle nuevamente esta parte que refiere a lo que es los inmuebles, nos indica acá que se debe considerar la parte que efectivamente hemos cobrado. Y para efectos didácticos yo le coloco una nota acá porque la vamos a utilizar cuando también determinemos los costos relacionados a este ingreso. Este importe representa el 77,78% sobre el importe total de la venta del inmueble, por cuanto dicho porcentaje debe aplicarse al costo y al 0,5% pagado como anticipo. Porque efectivamente cuando nosotros pactamos la venta por 450 millones de bolívares, se paga el 0,5%, pero ese 0,5%, que es un anticipo que nosotros realizamos al fisco, obligados, ¿no? Porque tenemos exactamente la normativa que nos exige que debemos pagar ese 0,5%, no podemos aprovechar 100% ese anticipo, porque así como usted me está diciendo que solamente es gravable el 77,78%, entonces para efectos del costo no te voy a permitir que aproveches el 100%, pero tampoco voy a permitirte que aproveches el 100% de ese 0,5% que diste de anticipo para poder vender el inmueble. Vamos a revisar para efectos de la venta del inmueble esos 450 millones. Nos habla el artículo número 5, el artículo número 6 y 16 de nuestra ley, y el reglamento en su artículo 23. Pero bueno, vamos a verificar qué nos dice nuestro artículo 5. Fíjense que en el segundo párrafo él nos dice que todo lo derivado del arrendamiento o su arrendamiento de bienes muebles e inmuebles se conservará disponible sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable como tal. Los enriquecimientos provenientes del trabajo bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas se considerarán disponibles en el momento en que son pagados, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de inmueble, buscamos en nuestro artículo 16, cuando hablamos de esta venta de inmueble, artículo 16, parágrafo 3º, y nos dice que en los casos de ventas de inmuebles a crédito, los ingresos brutos estarán constituidos por el monto de la cantidad percibida en el ejercicio gravable por tales conceptos. Y aquí es claro, solamente para efectos fiscales estará constituido por lo efectivamente cobrado, ¿verdad? Entonces, ya nosotros argumentamos para efecto de nuestra conciliación de rentas que como en nuestro ejercicio, en nuestros datos, dice que la venta del inmueble fue a crédito y solo se cobró 350 millones de bolívares. Vamos a nuestra conciliación para afectar entonces a nuestro ingreso y disminuirlo. Los ingresos decimos que se disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Claro, ya esto es una clase de contabilidad, asumo, presumo
que todos son contadores, pero como este tutorial lo vamos a compartir con todas las personas que estén interesados en navegar, en poder investigar sobre el tema de la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, algunos probablemente desconozcan la naturaleza de los ingresos, que ese saldo debe ser de naturaleza normalmente acreedora, porque se registra normalmente por el haber, y para disminuir su saldo lo hacemos por el deber. Entonces bueno, ya tenemos conformado y verificado el ingreso por la venta de inmuebles. Luego pasamos a lo que es el arrendamiento de vengado de los bienes inmuebles, término que está colocado en su clasificador contable, pero en nuestros datos que nos suministró, él nos dice que el arrendamiento de bienes muebles, fíjense que es bienes muebles. ¿Y cuáles son esos bienes muebles? Bueno, nosotros tenemos acá el alquiler de maquinarias, que nos dice por cobrar 6.750.000, y el total de esos ingresos es de 6.750.000 según el mayor analítico. Pero veamos si esta partida de alquiler de maquinaria, que se considera entonces arrendamiento de bienes muebles, tiene alguna nota. Les decía que la nota número 5 me trata el arrendamiento de inmuebles y de maquinarias. Me dice que posee un contrato por 4 meses, de los cuales tienen 3 meses de vengado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí, si de los 6.750.000 representan los 4 meses, ¿sí? Y me dice que solamente tiene devengado, porque este concepto, esta partida, se va a considerar disponible, según nuestro artículo número 5, se va a considerar disponible es cuando se devenga, y vamos a un momento al artículo número 5, para que lo visualicen. Acá nos dice en su parágrafo, recuerdan, párrafo número 2, los ingresos provenientes de créditos concedidos por bancos, empresas de seguro u otras instituciones de crédito y por los contribuyentes indicados en los literales B, C y D del artículo 7 de este decreto con rango, valor y fuerza, y los derivados del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Entonces recuerden, se considerarán disponibles sobre la base de los ingresos devengado en el ejercicio gravable. Entonces, si nosotros arrendamos un bien inmueble y por ello obtenemos un ingreso, se considera disponible en el momento en que se devenga ese ingreso. Cuando arrendamos un bien mueble, en el caso de una maquinaria, un vehículo, una fotocopiadora, un equipo de oficina, se considera disponible ese ingreso desde el momento en que se devengue. Tenemos que revisar entonces el contrato que tenemos con nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, en esa nota nos dice que el arrendamiento de la maquinaria, en ese contrato, es un contrato por 4 meses y se han devengado 3. Nos queda pendiente 1. Aplicamos regla de 3. Usted de todos modos lo va comprobando con la calculadora y dice, si este señor representa 4 meses, ¿cuánto será un mes? Que es lo que nos falta, ¿verdad? Entonces allí debería darle 1.687.500 esa X que estamos buscando en la regla de 3. Por lo tanto, ese sería el valor que vamos a disminuir, porque no está devengado, no me lo he ganado, y la ley me permite entonces disminuirlo de los ingresos. Y lo hacemos con base al artículo 5 como tal. Allí, entonces, para el saldo fiscal, fíjense que ya nuestro cliente aquí, cuando le planteemos la determinación del impuesto, se pondrá contento, ¿no? Dirá, bueno, es que yo pensé que los 6.750.000 eran 100% grabados, pero no. Nosotros le decimos
bueno, que aplicamos la normativa y que efectivamente lo grabado son los 5.062.500. Continuamos evaluando nuestros ingresos y para ello entonces lo estoy haciendo en este orden según el clasificador contable del estado de resultados. Fíjense que difiere de cómo nos suministró los datos el cliente, pero aquí nosotros lo ordenamos según el clasificador contable, el estado de resultados que nos suministró el cliente, y nos encontramos con los dividendos ganados. Aquí el dividendo ganado, que de hecho se lo coloco en rojo, fíjense que en nuestra conciliación fiscal 100% lo hemos excluido, es decir, que para el fisco no son gravables, pero no son gravables con el impuesto progresivo, con la tarifa número 2 que vamos a aplicar al contribuyente, pero ellos sí son gravados en su momento en que fueron determinados o en que fueron abonados a cuenta de la empresa, porque a ellos se le hace una retención de impuestos sobre la renta, ¿sí? De todos modos, esto es un tema que también merece un tutorial un poco más dedicado solo al tema de los dividendos, pero vamos a consultar la normativa. ¿Qué nos dice la normativa? Lo que es la ley de impuestos sobre la renta. Fíjense que aquí les dejo el artículo 64 a 76 en cuanto a la ley de impuestos sobre la renta 2015 y el reglamento del artículo 209 al 216. Cuando nosotros consultamos el artículo 64, en ese artículo 64 que está dentro de lo que serían el título 5 del impuesto sobre las ganancias fortuitas y ganancias de capital, claro, el dividendo se considera una ganancia de capital porque nosotros hemos invertido, bien sea que invertimos un dinero en una empresa, invertimos un capital y ese capital nos genera un rédito, nos genera un beneficio. Ese beneficio, cuando se reparte, es gravado y él nos indica, fíjense que en ese artículo 64 que nos habla de las ganancias de capital, se crea en los términos establecidos de este capítulo un gravamen proporcional a los dividendos originados de la renta neta del pagador que excede de su renta neta fiscal gravada, ¿sí? Yo les invito a que usted lea el artículo 64, todo lo que trata la ganancia de capital, donde usted podrá visualizar que esos dividendos están gravados con un impuesto proporcional, ¿sí? Fíjense que en el encabezado nos dice que las ganancias obtenidas por juegos, apuestas, estarán grabadas con el 34%, los premios de lotería y hipódromo, así que habla de las ganancias de capital. Estas ganancias de capital en su artículo 71 nos dice que el impuesto proporcional que grava el dividendo en los términos de este capítulo será del 34% y estará sujeto a retención total en el momento del pago o del abono en cuenta. Cuidado con esto. Cuando decimos abono en cuenta es porque la empresa que está decretando el dividendo puede ser que lo decretó y no se lo ha pagado a su beneficiario, pero en ese momento está obligado a hacer la retención del 34%. Entonces hay que estar cuidadoso con esa retención, porque si no me hizo la retención, el beneficiario del dividendo se puede hacer responsable solidario en materia de retención de impuestos sobre la renta. Ojo, eso es apreciación de este servidor, pero siempre invito a que usted profundice en el tema y para ello luego vamos a hacer un tutorial dedicado a los dividendos. Espero hacerlo pronto. Pero tenga cuidado, porque si el pagador no me hace la retención, o sea, él lo registró, él decretó esos dividendos, pero además me los pagó y me los pagó 100%, yo lo invito a que usted, por favor, determine esa alícuota, ese porcentaje y lo entere, ¿sí? Porque si no, entonces, simplemente usted va a declarar, podría tener un reparo, ¿no? Una objeción
de la administración tributaria cuando usted autoliquide su tributo. Bueno, visto esto, ya tenemos nuestra base legal donde esos impuestos, ingresos, disculpen, de dividendos ganados, están sujetos a un impuesto proporcional, por cuanto debemos excluirlo, debemos aplicarle conciliación de renta, y para efectos de nuestra determinación del impuesto de la renta territorial, vamos a excluirlo del cálculo. Luego tenemos los 35.625.000 que representan el arrendamiento de vengado de bienes inmuebles. Recuerdan que nuestra nota número 5 nos indica que del total de los arrendamientos de inmuebles y de maquinaria se posee un contrato por 4 meses. Un contrato de 4 meses para la maquinaria, un contrato de arrendamiento para el arrendamiento de inmuebles, ¿sí? Y que solamente se ha devengado 3 meses. Entonces nosotros, acá en nuestra conciliación de renta, de estos 35.625.000 que representan un contrato de 4 meses, solo es gravable 3 meses porque se devengaron 3 meses. Ya vimos que nuestro artículo 5 nos habla de la disponibilidad, y que esa disponibilidad para efecto del arrendamiento de bienes muebles e inmuebles se genera desde el momento que se devenga. Lo cobré, no lo cobré, no importa. Se devengó, pero lo gané. Me he ganado ese dinero, ¿sí? Es exigible. Entonces, para efecto del fisco, es gravable solamente los 3 meses. Y fíjense, vamos entonces a aplicar nuestra conciliación fiscal. Por tanto, para disminuir el ingreso a nivel contable y llevarlo a nivel fiscal, debemos disminuirlo por el debe, ¿recuerdan? Y ese valor representa un mes. Pasamos a evaluar los intereses devengados en títulos valores de la deuda pública nacional. Para ello tenemos nuestros datos suministrados por el cliente, que esos intereses de deuda pública nacional son de 13.125.000 bolívares. 13.125.000 que cuando evaluamos y aplicamos conciliación fiscal, conciliación de renta, los vamos a excluir, y los excluimos 100%. ¿Pero por qué? Cuando nosotros evaluamos estos ingresos, que son intereses, nos vamos al artículo número 14, numeral 12 de nuestra ley de impuestos sobre la renta, donde nos habla de aquellos ingresos que están exentos, ¿no? Porque básicamente el artículo 14 nos habla o refiere a todos aquellos ingresos que están exentos. Y cuando nos vamos, entonces, fíjense que el artículo 14, capítulo 3 de las excepciones, están exentos de impuestos. Y bueno, el numeral, dijimos que era el numeral 12. Los enriquecimientos provenientes de los bonos de deuda pública nacional y cualquier otra modalidad de título valor emitido por la República. Entonces, ahí tenemos nuestra base legal. Por lo tanto, procedemos a aplicar conciliación fiscal. Aquí abro comillas para indicarles a ustedes que estos ingresos en la planilla, en nuestra planilla de PJ forma 99026, hay una sección específica para poder reflejar estos ingresos y costos de esos ingresos exentos o exonerados, ¿ok? Así como se manejan la sección para nuestros ingresos, costos y gastos de lo que sería la renta territorial, lo que sería la renta extraterritorial, también hay una sección para lo que son los ingresos provenientes de renta exentas o exoneradas. Para efecto del fisco, fíjense entonces que colocamos 0, ¿sí? Disminuimos nuestro ingreso.
Y terminamos en la evaluación de nuestros ingresos con lo que serían las regalías no mineras, que según nuestros datos suministrados por el contribuyente, nos dice que tiene regalías no mineras de 7.500.000. A nivel contable, nosotros a nivel fiscal evaluamos la partida y decimos que es gravable 100%. ¿Pero por qué es gravable 100%? Fíjense que cuando hablamos de regalía, el cliente nos dice, o nos colocó en los datos suministrados, que de los 7.500.000, 5 millones de bolívares no estaban cobrados, perdón. Él había cobrado 5 millones de bolívares de los 7.500.000. Entonces podríamos nosotros suponer que, bueno, como no hemos cobrado la regalía, 2.500.000, entonces solamente es gravable 5 millones. Pero no, tenemos que irnos y evaluar nuestra ley, específicamente el artículo 6, ¿sí?, que nos habla de la disponibilidad. Y aquí voy a referir a lo que sería la ley del año 2014, noviembre del 2014, la del 2007, que sí trataba de las regalías y nos mencionaban que las regalías se trataban el ingreso producto de estas regalías, no mineras, recuerden, no mineras, porque a las mineras se le da un tratamiento de tarifa número 3, bueno, un tratamiento especial. Entonces esta regalía no minera, que podemos decir que, bueno, es por la venta de discos, una música, textos, libros, a nivel, bien sea de metodologías para, bien sea a nivel práctico, ¿sí? Estas regalías, en esa ley del año 2007 y 2014, bueno, se consideraba el ingreso disponible solamente por la parte cobrada. Con la reforma del 2015, fíjense que al no mencionarme las regalías, porque ya en esta norma la excluye, ¿sí?, no me habla de la regalía. Ok, fíjense, vamos a consultar rápidamente la ley de impuestos sobre la renta del año 2007 y la del 2014, ¿sí?, que refería en el artículo 5. Fíjense, les había comentado que en la ley del 2007 y 2014 todavía se mantenía en el artículo 5 lo que eran las regalías y que se consideraban disponibles en el momento en que fuesen cobradas o pagadas, ¿no? Entonces, el artículo 5 de la ley de impuestos sobre la renta del año 2007 nos dice que los enriquecimientos provenientes de la cesión, del uso o goce de bienes, muebles o inmuebles, incluidos los derivados de regalías, aquí tiene el término de regalías, y demás participaciones análogas, y los dividendos, los producidos por el trabajo bajo relación de dependencia o por el libre ejercicio de profesiones no mercantiles, la enajenación de bienes inmuebles y las ganancias fortuitas, se considerarán disponibles en el momento en que son pagados. En el caso de nuestro contribuyente, cobrados, ¿no? Entonces, ahí lo consideraba solo cuando fuesen cobrados, no cuando fuesen devengados o abonados en su cuenta, a nivel contable. En la ley del 2014, básicamente, no se hizo modificación de ese artículo, se mantiene el artículo 5, ¿sí?, comillas. Nos dice igual, fíjense, los enriquecimientos provenientes de la cesión, del uso o goce de bienes muebles o inmuebles, incluidos los derivados de regalías y demás participaciones análogas, y los dividendos, los producidos por el trabajo de relación de dependencia o por el libre ejercicio de profesiones no mercantiles, la enajenación de bienes inmuebles y las ganancias fortuitas, se considerarán disponibles en el momento en que son pagados. Entonces, ya aclarado el punto de por qué entonces nosotros sí vamos a considerar 100% las regalías, es porque en la nueva ley de impuestos sobre la renta, en esa reforma, el artículo número 5, básicamente se excluyeron las regalías, no se mencionan las regalías, y al no mencionarse, bueno, debemos asumir que es desde el momento en que se genera la operación, desde el momento que usted la tiene allí en su contabilidad. Entonces tenemos 7.500.000
que para efectos del ingreso, entonces a nivel fiscal van a constituir que son gravables. Fíjense que yo les coloco en este formato que hemos utilizado para realizar la conciliación fiscal. Bueno, lo que hice fue parte de la sección de la planilla, me la traje, está acá ubicada en el formato, ¿sí? Para entonces poder sumar las partidas que probablemente en nuestro clasificador contable la pueda tener separada o disgregada, una cantidad de ingresos, pero para efectos de la planilla, forma de PJ26, no tengo una casilla específica que coincida con lo que dice mi clasificador contable. En este caso el clasificador contable de nuestro cliente GIDE comercial, ¿no? Entonces hay partidas que probablemente se tengan que sumar dentro de un mismo concepto que no está definido en la planilla, ¿no? Entonces aquí tenemos las ventas de exportación, 153 millones. Tenemos los 459 millones por venta de bienes al sector privado. Estas partidas, como les decía, que una vez nosotros lo identificamos, que ya aplicamos nuestra conciliación fiscal, un poco para finalizar ya nuestras video tutorial de evaluación de los ingresos. Fíjense que aplicamos conciliación de rentas. Esta conciliación, estas partidas que se excluyen, básicamente van a disminuir nuestra renta. Entonces, estos datos vamos nosotros, como estamos tratando o estamos evaluando nuestra renta territorial, recuerden, tenemos una sección donde nos indica el estado demostrativo de ingresos, costos, gastos y conciliación fiscal de rentas de fuente territorial. Recuerden, la empresa tiene ingresos de renta fuente territorial, tiene rentas de fuente extraterritorial y también tiene ingresos que están exentos o exonerados, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es transcribir esto. El formato lo hace automáticamente, lo toma de nuestra conciliación fiscal, ¿sí? Y crea, o sea, ya está asociado cada casilla. Por eso yo le colocaba acá, le hablaba de esta sección, un poco para poder resumir y que se alimentara nuestros datos automáticamente. De todos modos, usted lo va evaluando detenidamente la fórmula. Y tiene entonces, recuerden, los datos contables según principio de contabilidad generalmente aceptado. Recuerden, VENIF. Cuando le hablo de los principios de contabilidad generalmente aceptado, porque nuestra ley de impuestos sobre la renta, la vigente 2015, fíjense que en su artículo, vamos a irnos por acá, si mal no recuerdo, me habla en su artículo 88, si mal no recuerdo, ¿no? Que me habla del control fiscal, ¿sí? El título del control fiscal, de la fiscalización y las reglas de control fiscal. Esto, en el artículo 88, nos dice que los contribuyentes están obligados a llevar en forma ordenada y ajustados a principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela los libros y registros que este decreto con y fuerza de ley, su reglamento y las demás leyes especiales determinen. Pero recuerden que nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados son los VENIF. Entonces usted primero tiene que tener preparados esos estados financieros. Por eso es importantísimo en el trabajo que estamos realizando, la SEC 7, en esas notas revelatorias. Si usted está preparando esa declaración y no está ajustado a VENIF, usted tiene que revelar eso en una nota. Tiene que colocar eso en la nota, ¿sí? Y usted está asumiendo allí, lógicamente, un trabajo ya de preparación de los estados financieros. Ya esto está entonces proponiendo ajustes contables, ya no está enfocado solo a la declaración, a la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta. Bueno, entonces una vez que usted
tienen los datos del ingreso, ¿sí? Fíjense que coincide ese total de 1.120.875.000, ¿sí? Tiene que coincidir con el total de los ingresos según BENIF, lógicamente excluyendo el ingreso exento o exonerado, que en nuestro caso es de los intereses provenientes de esos bonos de deuda pública nacional. Entonces, ese 1.134.000 menos el ingreso de esa renta exenta o exonerada nos tiene que dar un total de 1.120.875.000. Algunos, aquí voy a abrir comillas, algunos han colocado esos ingresos exentos o exonerados como intereses varios y lo agregan en esta columna. Yo les recomiendo que por favor usted esos ingresos provenientes de deuda pública nacional, usted los separe y los coloque exactamente en la sección que debe ir. ¿Y cuál es esa sección? Bueno, estamos hablando de la sección de rentas netas exoneradas, ¿sí? Donde usted va a ubicar el total de los intereses varios, 13.125.000. ¿Lo ven? Entonces, por favor, atentos con este tipo de ingresos que está exento o exonerado. Bueno, con esto concluimos nuestra evaluación de los ingresos y determinación a nivel fiscal, ¿sí? Espero que en esta evaluación usted pueda revisar los artículos que dan origen a esa disponibilidad del ingreso o gravabilidad del ingreso. Para ello, entonces, apóyese en las referencias que les he dejado, pero vaya un poco más allá, investigue, pueda también consultar bien sea a su amigo, a su colega, a su jefe, a compañeros de trabajo. Les invito a ir un poco más allá. Nos vemos en el próximo video tutorial, que estaremos evaluando lo que serán los costos de la empresa Gide Comercial Compañía Anónima.